Aquí hemos hablado bastante del antimadridismo que hay en España, de cómo se comportan los clubes respecto al Madrid y al Barça, pero yo pensaba que ahora, con lo del Barça Gate, iba a quedar todo mucho más claro y que esta gente no iba a tener por dónde meter al Real Madrid. Bueno, pues nunca dejan de sorprenderme, esta vez también lo han hecho, han metido al Real Madrid y bueno, yo lo que quería comentar un poquito era cómo tres equipos de la Liga Española reaccionan a cuando el árbitro les perjudica contra el Real Madrid a cómo reaccionan cuando les perjudican ante el Barça. Vamos a comentarlo. Ahí lo tiene Marabona, lo marcan dos, pisa la pelota Marabona. La centrada, la rematada y el gol. Muy buenas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal y bienvenidos a un vídeo que yo creo que si llega a personas que no son madridistas, pues se pueden generar bastante odio en los comentarios, pero que os digo una cosa, que es que yo lo que voy a dar es parte de opinión, pero otra parte es mostrar lo que sus clubes han hecho o están haciendo cuando se enfrentan al Real Madrid o al Barça. Bueno, de momento me voy a poner serio y me voy a incorporar un poquito porque quiero hablar en este vídeo de tres equipos en concreto de la Liga Española. Por una parte tenemos al Atlético de Madrid, principal llorón y principal equipo segundón de España. Luego tenemos también al Sevilla, que vamos a ver varios ejemplos de lo que hace cuando el árbitro, como decía, le perjudica ante el Real Madrid o en el Bernabéu, o cuando le perjudica ante el Barça. Y por último tenemos al último damnificado, pero que a su vez está rozando y está luchando por ser el segundo equipo más antimadridista de la Liga Española junto al Atlético de Madrid, que es, como no, el Valencia. Aunque también os digo, vamos a hablar de cosas que por una parte algunas son oficiales, como las del Atlético de Madrid y del Sevilla, y por otra vamos a hablar de las del Valencia, que aunque no son tan oficiales, sí que hay alguna declaración de algún jugador y otras de exjugadores. Lo que pasa con el Valencia es que lo hace a través de la prensa y lo hace a través de Superdeporte. Pero bueno, eso lo entraremos luego a lo que está pasando en el Club Che, que yo también os digo que bastante tienen ellos con lo que tienen. Pero bueno, como siempre tienen al Madrid en boca, vamos a empezar a ver por qué al Real Madrid sí que lo critican y por qué al Barça pues no tanto. Primero vamos a poner un poquito en contexto, ¿de acuerdo? Con el Barça Gate, y bueno, suele pasar a lo largo de la historia, cuando algún equipo sale perjudicado ante el Real Madrid, dicen que siempre que en el Bernabéu pasa lo mismo, que ante el Madrid no hay nada que hacer porque los árbitros siempre están a su favor y todas esas tonterías, ¿verdad? Estamos ya cansados de escucharlas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando este mismo equipo, ya sea uno de estos tres que vamos a comentar ahora u otro, porque a lo mejor también le ha pasado sobre todo a Pellegrini con el Betis o el Villarreal, cuando ha ido al Camp Nou se ha callado y en el Bernabéu ha montado en cólera? Pues pasa que cuando van al Camp Nou y les roban, se callan. Que no pasa nada, que quizá es un error del árbitro, que no van a hablar del árbitro, que el Barça ha sido superior, y tonterías varias con tal de no alzar la voz. Claro, hasta que se ha descubierto todo el pastel, pues mira, chico, si queréis meteros con entrar al Madrid porque es el más grande y porque es el que casi siempre gana, no en España, ya hemos visto por qué, pues adelante. Pero vamos, un poquito la vara de medir, ¿no? Hasta donde se llega, lo máximo que se llega cuando son perjudicados contra el Barça, es a decir, es que los dos grandes siempre son favorecidos. Es que es muy fácil arbitrar a los dos grandes. Y cuando el Madrid no tiene nada que ver en toda esta historia, también sale perjudicado, también sale salpicado. Al Barça nunca lo vais a ver como alguien les critica de forma individual de decir, solo es el Barça. No. Ahora, lo que vais a ver en un montón de ocasiones, y ahora empezaremos por el Atlético de Madrid, por ejemplo, pues sí que vais a ver que si el Bernabéu, que si el Madrid, que si no sé qué y que no sé qué. Es por eso que quería hacer este vídeo y poner un poquito, mostrar un poquito cómo se comportan algunos de los equipos más antimadridistas que hay en la liga, ¿no? Y a partir de ahí, pues deciros que todo lo malo deportivamente hablando que le pueda pasar a estos clubes, o sea, todos los fracasos deportivos, todos los males deportivos que se le puedan no desear, pero sí que le sucedan, pues se van a celebrar. Desde aquí se celebró, bueno, no había YouTube ni nada de eso todavía, pero se celebró el descenso del Atlético de Madrid. Como esta temporada, si hay un poquito de suerte, y creo que no voy a ser el único madridista, si hay un poquito de suerte, se va a celebrar el descenso del Valencia y o del Sevilla. No vamos a tener tanta suerte, pero ojo, que se podría llegar a dar el descenso del Sevilla y del Valencia en la competición
y el descenso administrativo del Barça. Pero no vamos a tener tanta suerte, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar primero por el equipo de Cerezones, del Atlético de Madrid, de ese club que no puede vivir sin el Real Madrid. Y voy a empezar por esta temporada, sin ir más lejos. Voy a poner unos cuantos tweets que ya estáis viendo, por ejemplo, que ponían la entrada que había sufrido un jugador del Atlético de Madrid, que decían que seguían sin novedades en el Bernabéu. A partir de ahí, bueno, pues después de esta foto con la herida, no sé si serían tacos o qué, entiendo que sí, pues ponen otro tuit, que en el Bernabéu, pues nada, que siempre pasa lo mismo. Y además, pues ya lo complementaban en este último derbi con un tuit, con una imagen de las reglas del juego de 2023-2024 y pedían a sus aficionados, que los pobres bastante tienen con no cagarse encima, que retuiteasen si querían que todos los clubes jugaran con las mismas reglas. Y todo esto después del derbi. Digo yo, ¿no podíais hacer esto cuando Negreira, bueno, con todo lo que ha salido con Negreira? Eso no. Eso os habéis callado. Simplemente le habéis propuesto a la Liga hacer un comunicado conjunto, porque ya os va bien estar al ladito de Tebas, y que lo firmen todos los clubes. Pero vosotros solitos, eso ya es un poquito más difícil, ¿no? Pero bueno, vamos a tirar un poquito de hemeroteca. Por una parte tenemos esto que decía Gilmarín hace un tiempo, bueno, que también fue, creo que fue antes o durante el derbi de Liga, que decía que era lamentable, que ante este equipo siempre pasaba lo mismo. Siempre pasaba lo mismo. No vi a Gilmarín salir, por ejemplo, a hablar cuando le anulan un gol legal en el Metropolitano, cuando le rompen la nariz a Sergio Ramos y el árbitro no pita penalti. Ahí no salieron. Ahí estaban todos bien escondiditos, vaya a ser que. Pero bueno, obviamente si luego no le sacan la segunda amarilla a Ceballos, pues qué menos que salir con las antorchas a la calle y tratar de prenderle fuego al Bernabéu. Digo yo, que bueno, más o menos, pero bueno, vamos a seguir porque Cerezo hablaba de por qué no se le hizo el pasillo al Real Madrid, y aquí os pongo las declaraciones para que veáis que no se hizo y por qué dice que no se hace el pasillo, perdón, pero el hecho en sí está en no hacerle el pasillo a un equipo campeón de un torneo. Luego te van a vender milongas, como aquí nos vendía Cerezo, que no quiere enfrentar a las aficiones y demás. O sea, estáis cagados de una afición a la cual le robasteis el club. ¿Eso es así? Pero bueno, vamos a seguir con más cositas del Atlético de Madrid, porque aquí Cerezo hablaba de que esperaba que el Atlético de Madrid tuviera el mismo trato que el Real Madrid y que el TAS pues le retirara la sanción, no sé si era un jugador o Simeone, entiendo que es un jugador, por supuesto. Ya tiene que meter al Madrid en el ajo. Parece ser que el TAS tan solo le ha retirado una sanción al Real Madrid, nunca ha retirado ninguna sanción más en la historia del deporte, ojo, del deporte. Parece ser que aquí no, que solo se le han retirado al Real Madrid, al Barça no, el Barça que acudió a la justicia ordinaria para que le retirasen una sanción o que le dieran la cautelar a Lewandowski, ahí no. Pero hablamos del Real Madrid. ¿Por qué? Porque eso es lo que vende, porque así sabes que tu afición te va a aplaudir, pero que como hables del Barça, pues igual podrías salir damnificado por otra parte, quizá con más árbitros que te perjudiquen, no sé, Negreira. Y esto por lo que respecta al Atlético de Madrid, aunque sí que es cierto, y no lo voy a meter porque el vídeo, si no al final se va a ir muy largo, os recuerdo también aquella frase de Simeone en rueda de prensa que la Liga estaba peligrosamente preparada para el Real Madrid, aunque eso no lo añadió, pero fue tras un derbi. Simplemente recordarle al señor Simeone que aquella Liga la ganó el Barça con el récord de penaltis a favor en una misma Liga, con 19, que hacía poco tiempo también el Barça había estado con como 78, 79 jornadas sin ningún penalti en contra y también no sé cuántas sin una tarjeta roja en contra. Pero luego tienes que aguantar a los llorones, como Simeone y como el resto de su club y afición, decirte que no, que es que al Madrid siempre le ayudan. Ahora, lo de los 19 penaltis al Barça, eso no, porque si hablamos de eso hay que decir que a los grandes siempre le ayudan, que siempre son los mismos beneficiados, pero no hablemos solo del Barça. Porque si no, vaya a ser que pase algo malo para el club, para mí o lo que sea, y pues claro, no nos conviene, ¿verdad? Bueno, pues pasando del Atlético de Madrid, vamos a hablar ahora de otro equipo antimadridista. Yo creo que aquí es que este se va a llevar la palma, porque lo del Valencia tiene traca, pero más o menos se salvan por lo que vamos a ver que han hecho ahora, que ha hecho un periódico, por supuesto, y el Atlético de Madrid porque al final es su forma de vivir, es su filosofía, es su objetivo, no tiene nada más que hacer que atacar al Real Madrid. Pero el Sevilla, un equipo que ha luchado por la Liga y ha quedado en tercera posición en detrimento del Barça, que el Barça había acabado segundo en la época de Negreira. Un Sevilla que también ha perdido posiciones de Champions League por el Barça, porque el Barça seguramente le habrían regalado puntos y ya tenía una posición cubierta.
y demás títulos, ¿no? Además, no creo que en uno de estos años, porque ya se está hablando que lo de Negreira es de la época de Núñez, no sé si al Sevilla igual le tocó algún descenso por haber perdido también contra el Barça y demás, pero bueno, ya todo sería ponérselo a mirar, pero que bueno, que el Sevilla también ha salido perjudicado, y el Sevilla pues a los mandos de Monchi, porque siempre ha sido el que más ha hablado, de hecho los ejemplos que vamos a poner son de Monchi, que es voz oficial del club, para eso es su director deportivo, es voz oficial, es como si lo pusieran en un tuit, como si se le diera el presidente a decirlo, como si emitiesen un comunicado oficial. Bueno, pues el bueno de Monchi, ya leéis aquí, por allí creo que eran 2020, ahora estoy hablando de memoria de la captura, creo que eran 2020, pues salía enfadado, indignado y que se callaba ya por el gol anulado a De Jong. Por el gol anulado a De Jong. Esto fue un día. Luego hubo otro día que le dijeron, no, que ha visto aquí penalti, no sé qué, y sí, él saltó a decirle al periodista, sí, penalti, mi prima también, que no sé qué, no sé cuánto. Otra de las veces, pues salió Monchi a decir lo de que se iba a llevar al equipo del terreno de juego, que si le hubiesen anulado ese gol se lo llevaba y que no jugaban más. Bueno, aquí esto lo ha hecho con el Real Madrid, como vais a escuchar ahora. Bueno, yo creo que Sánchez Martín ha hecho un magnífico arbitraje, no voy a entrar. El tema de las manos es muy complejo, yo creo que era un partido difícil, muy difícil para él por muchas cosas. Y bueno, más allá de que a lo mejor la tarjeta de Piqué podía haber sido roja y distinto criterio para Xavi y para nuestro segundo entrenador, pero yo creo que era un partido complicado y nada que objetar a un magnífico árbitro. Creo que cualquiera que lo vea, hay un contacto, hay una zancadilla, es penalti, punto, es penalti muy claro. No mi visión, es la visión de cualquier persona que sea objetiva. Es magnífico árbitro, pero es un penalti claro, ¿no? Lo que opine Monchi es secundario, totalmente secundario, porque yo soy parte, ¿no? Me imagino que Emilio, que ha estado aquí antes que yo, lo ha dicho que no. Emilio había visto un penalti sobre Vinicius. Claro, evidentemente, y mi prima también ha visto lo que suele pasar habitualmente. Mi prima también ha visto lo que suele... Yo no me vi cabreado por la jugada, yo estoy... no es nuevo. Y con el Barça, por supuesto, pues siempre lo que ha dicho ha sido, mira, el Barça ha sido superior, el Barça pues es mejor que nosotros, nos cuesta mucho, no es nuestra liga y demás tonterías para quedar bien contra el Barça. El ejemplo más claro está el que le venden a Koundé por 50 millones al Barça y cuando el Chelsea ofrecía 60, pues no se lo vendieron. Y así con Alves, con Alves que también lo quería el Madrid y no se lo vendieron, y se lo vendieron al Barça por menos dinero, ahora Koundé, y como ha pasado con muchísimos jugadores, con muchísimos, y seguirán pasando cositas así, porque como son más antimadridistas que de su propio equipo, pues pasa lo que pasa, que su razón de ser es la de odiar al Real Madrid y de ir a por ellos. Y si hay que meter al Barça, pues lo disfrazamos metiéndolo, es que los dos grandes son. Bueno, y ahora ya sí, para ir acabando el vídeo, porque creo que además se va a hacer largo, vamos a pasar a hablar de un equipo antimadridista por antonomasia. El Valencia, desde aquello de Mijatovic, no se lo han perdonado al Real Madrid, no ha vuelto a pasar nada más, porque el Madrid solo fichó al Albiol y no hubo ningún problema, intentó fichar a Villa y por supuesto le dijeron que no, entre medias también, bueno, se intentó Mendieta, se intentaron diferentes jugadores que por supuesto, pues no vinieron. ¿Por qué? Pues porque al Madrid no se iban a ir. Y de hecho, tan solo hace falta escuchar, creo que es en Radio Marca, a David Albelda, que cada vez que puede, pues le mete palos al Madrid como si todavía fuese jugador y estuviese repartiendo palos a Zidane en el centro del campo en un Valencia-Madrid. Pues el jugador ex del Valencia no, valencianista, porque al final jugó allí y el ex capitán, pues no deja pasar ninguna oportunidad para pegarle palos al Real Madrid, ¿no? Y quien yo pensaba que sí que dejaba pasar oportunidades, pues era Cañizares, que había estado en los dos equipos, aunque luego fue capitán del Valencia y muy querido allí. Pero claro, nos encontramos con que respecto a este último partido entre el Valencia-Barça, en el Camp Nou, pues el VAR no intervino para pitar el penalti claro de que sí, y entonces pues el exportero del Valencia, el ex capitán, decía que no se entendía cómo en un partido tan importante el VAR no hubiera entrado. Y que añadía, es más fácil pitar para un lado que para otro. Eso ha pasado toda la vida aquí y en otro lado. Claro, estaba la gracia en Twitter que era aquí, en el Camp Nou, y en otro lado, y se entendía como, bueno, empezaron a hacer la gracia como si fuese en el mini estadio o en el estadio Johan Cruyff, es decir, donde juega el filial del Barça. Pero lo que está claro es que aquí Cañizares se refiere al Santiago Bernabéu y al Real Madrid. Algo que me parece extraño cuando tiene a su hijo jugando en el Castilla y que alguna vez pues entrena también con el primer equipo. Me parece bastante extraño que diga eso cuando él también, además, ha estado en el Real Madrid.
pero que, como digo, lo de siempre, que no pueden criticar solo al Barça cuando ya me diréis a mí qué pintaba aquí el Real Madrid. ¿Qué pintaba? Bueno, pues Cañizares lo metió. Y ahora vamos a ver, porque Hugo Guillamón, cuando acabó el partido, se quejó de los árbitros. Y vamos, no sé yo si todavía le caerá una sanción por lo que dijo. Y lo que dijo Hugo Guillamón en los micrófonos de Movistar La Liga o de Movistar Fútbol o lo que queráis que sea, financiados por la Liga, pues Hugo Guillamón dijo que le pisa, que sí, a su compañero, y hay contacto. El árbitro lo dice, se lo dice, hay contacto y no lo pita. Y añade, ya para terminar, si no lo ha pitado, ya nos tocará. Y luego venimos los madridistas a quejarnos de las palabras de Butragueño, que por lo menos no está en el campo y está el hombre más tranquilo, no es como Hugo Guillamón, que acaba de terminar el partido y debería salir muy cabreado porque el penalti había sido hacía 15 minutos y habían perdido, pues de momento, un punto seguro. Nos quejamos cuando dice, caray, es una lástima, vaya mala suerte, y nos quejamos de eso de Butragueño, cuando ahora vemos aquí a Hugo Guillamón decir que ya nos tocará, ¿no? Que bueno, no ha sido el penalti hoy y ya, pues si acaso la próxima. Chico, que te estás jugando el descenso, que te vas a ir a segunda división y te acaban de robar un penalti en el Camp Nou que era, y tú te quedas calladito, además de otras tarjetas amarillas que también se fueron perdonando. Pero ¿cómo tenéis tanta poca vergüenza? Que luego vais al Bernabéu y vamos, es que salís protestando al descanso si os ponen micrófonos. Y así con todos. Pero bueno, ahora vamos a pasar un poquito ya a lo que es más la prensa valenciana. Porque una de las personas más antimadridistas que hay en el mundo, creo yo, es Quique Mateu, periodista del Valencia. Quique Mateu, de nuevo, tras el partido entre el Barça y el Valencia en el Camp Nou, pues tuiteaba ya que estaba harto de los arbitrajes en España cuando los grandes están por medio. Los grandes. Que el Madrid aquí no pinta nada. Que el Madrid de verdad, Quique, que jugasteis contra el Barça y os robó el Barça. Os robó el Barça como os ha venido robando y al resto de equipos en España en los últimos 20-22 años. Con Negreira y sin Negreira, porque luego no se sabe si algo todavía quedará por ahí, que seguramente que sí, que ya lo linkaremos, no os preocupéis, que se sacará como hasta el día de hoy esa influencia sigue ahí. Bueno, pues dejaba que sí, que ahora el VAR, que para pues más polémicas y que más robos para él, y que la competición se adulteraba con un descenso en juego. Claro, si es que eso es lo que yo estoy diciendo, Quique Mateu, y el primero se lo puedes decir a Hugo Guillamón, que no puso el grito en el cielo, y luego tú vas a venir a decir que si Barça y Madrid, que no, Quique, que no, que límpiate la bilis que tienes, que no, que el Madrid no tiene nada que ver, que por mucho que te duela, ni se le han pillado pagos al Madrid, al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, ni el Madrid tiene ninguna relación oficial, extraoficial o lo que sea, ni con el Comité Técnico de Árbitros, ni con la Liga, ni con el presidente de la Liga, ni con el presidente de la Federación, ni nada, que al que se le ha pillado todo eso ha sido al Barça, más los pagos a los periodistas y demás. Que os metáis con el Barça, que de verdad que el Madrid aquí no tiene nada que ver. Pero bueno, que había uno más, otro periodista, el fenómeno de Jorge Ruiz, que decía que esta liga es lo que es una competición, que es una vergüenza, que es un escándalo y que se la reparten entre los dos de siempre. Y dale con el Real Madrid, que es que no están contentos si no meten al Real Madrid de por medio. Pues nada, decía que eso y que a ver si los 18 equipos restantes pues le echaban huevos y se iban ya de una competición corrupta y que ya ni se esconden. Vamos a ver, querido Jorge Ruiz, vamos a ver, que no te conocía hasta ahora, pero es que solo con este tuit ya veo que te faltan muchas cositas. Si el que se quiere ir es el Madrid, eso lo primero, que somos los más perjudicados. O sea, si yo pudiese, nos llevamos al Madrid de la Liga y a tomar por culo, porque sí, en eso sí que te voy a dar la razón. Es una competición corrupta y que el Madrid tendría que abandonarla, porque el Madrid no le ha pagado a nadie, como se ha demostrado con el Barça. Entonces, no digas que el resto de los 18 equipos se tendrían que ir, porque se tendrían que ir el resto de 19, metiendo al Madrid en el saco. Pero es mucho mejor que el Madrid se vaya para que os muráis de hambre y que firméis más contratos con CVC que os van a arruinar, como ya tenéis arruinado al club en Valencia, y como el Madrid todavía se vaya, el CVC pues se va a ir más para abajo, os va a tocar devolver más dinero y no vais a ver ni uno. Pero luego ya lloraréis, porque si el Madrid saliese, entonces vendrían los llantos. Es que el Madrid son unos egoístas que los grandes solo miran por ellos.
que iba a meter a los grandes porque el Barça estaba metido en la de la Superliga. Que el Madrid mira, o sea, que el Madrid solo mira por él, ¿verdad? ¿Y por quién estáis mirando vosotros? Si solo le metéis palos al Madrid y a los grandes, y al Barça nunca. ¿Y ahora qué queréis? ¿Qué estáis pidiendo? Y ahora vamos a acabar ya con unas declaraciones que hizo Juanma Castaño en tiempo de juego en su programa, que decía sobre el penalti a Fran Pérez, ¿no? al jugador del Valencia, que no entendía que los jugadores del Valencia no protestasen, que estando el descenso en juego, que ellos no protesten. Te lo digo yo, Juanma, y mira que no somos muy amigos, que no nos llevamos demasiado bien. Obviamente no te conozco en persona, pero es que tu programa, bueno, pues ahí el mote Jorge Javier Castaño, ¿verdad? Ya te lo digo yo por qué. Que ha acabado el partido y nadie ha ido a criticar nada al árbitro. Porque estaban en el Camp Nou. Porque si están en el Bernabéu, se comen al árbitro antes de que Fran Pérez caiga, durante su caída, cuando está en el suelo van y se comen al árbitro, y al final del partido baja hasta el presidente, viene Peter Lim de Singapur, donde esté viviendo, para comerse al árbitro. Eso sí es en el Bernabéu. Pero en el Camp Nou estamos todos calladitos. Así que bueno, ya ahora ya sí, para cerrar el vídeo, pues lo que he dicho un poco al inicio, ¿no? Desde aquí se van a celebrar todas las derrotas del Valencia, todas las derrotas del Sevilla, por supuesto, todas las derrotas del Atlético de Madrid, y se van a celebrar mucho más que aquellas derrotas del Barça. Porque las del Barça al final son para echarnos las risas. Y sin más. Porque es un poco una rivalidad, creo yo, que al final va a ser bastante más sana que contra la de los demás. Aunque eso sí, ellos han jugado con las cartas marcadas durante muchos años. Pero que aquí, ya os digo que si el Valencia desciende, nos lo vamos a tomar más de uno como si fuera un título del Real Madrid. Y ahí sí que va a poder salir Quique Mateu, sí que va a poder salir Hugo Guillamón y sí que va a salir Albelda y Cañizares a quejarse del robo que le hayan pegado en el Alfredo Di Stéfano, que es donde se merecen jugar, tanto ellos como el Sevilla como el Atlético de Madrid. Y así a ver de quién se quejan, o a ver de quién comen, que los derechos de televisión ya le pueden dar las gracias al Real Madrid, porque viendo lo que pasó con el Barça-Valencia, que la Fórmula 1 tuvo más audiencia, vamos a ver quién está dando de comer a quién y a quién deberíais respetar un poquito más. Y nada más, hasta aquí este largo vídeo de hoy. Yo ya lo siento, quería hacerlo un pelín más corto, pero es que me hierve la sangre cuando veo a los equipos y sobre todo a sus oficiales decir tonterías así, de meterse con el Madrid y el Barça que pase de puntillas por todos los lados, pero que creía que tenían la necesidad de hacerlo. Y ahora nada más, que nos vemos ya en el siguiente vídeo. No sé si va a salir hoy uno de noticias del Real Madrid, que algo había pasado, aunque no con mucha importancia. Y si no, pues ya mañana sí, eso sí, esperemos y deseamos, hablando un poquito del Real Madrid. Que vaya bien. Madrid gana 1-2 y la Liga se le escapa al Barcelona.